Los mares del Caribe acaban de vivir una tensión que nadie vio venir. Mientras el mundo seguía atento a otros conflictos, un episodio entre Venezuela y la Armada de los Estados Unidos estuvo a punto de reescribir las reglas del poder naval en el hemisferio. Fue un instante tenso, un choque de voluntades, y el resultado dejó al mundo entero en silencio. Todo ocurrió el 17 de octubre de 2025, cuando un buque de guerra estadounidense realizaba una patrulla rutinaria en aguas internacionales del Caribe. De pronto, el radar detectó un contacto rápido, acercándose desde el sur. Lo que parecía una simple embarcación civil se transformó en una provocación calculada. Venezuela había decidido desafiar directamente a uno de los símbolos más poderosos de la marina más temida del planeta. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Esto no fue una simple patrulla naval, ni un malentendido. Fue una demostración de poder, una advertencia y, sobre todo, una lección de lo que significa subestimar a la Armada estadounidense. El inicio del incidente. El destructor USS Thomas Hutner, DDG-116, navegaba a unas 240 millas náuticas al norte de la costa venezolana. Su misión era sencilla: asegurar la libertad de navegación en el Caribe, dentro del marco de las operaciones del Comando Sur. A bordo, todo transcurría con normalidad hasta que el radar ANSPY-6 detectó una señal a baja altitud, moviéndose a gran velocidad desde el suroeste. En cuestión de minutos, los analistas identificaron la firma. Un avión de patrulla marítima venezolano tipo ICO-8 de origen chino, acompañado por dos cazas Sukhoi Su-30 Mk2. Los pilotos venezolanos volaban en formación cerrada, siguiendo una trayectoria que los acercaba peligrosamente al espacio aéreo de seguridad del destructor estadounidense. Desde el puente de mando del Thomas Hutner se emitieron las advertencias reglamentarias. Primero por radio, luego mediante señales visuales. Pero no hubo respuesta. Los Su-30 comenzaron a realizar maniobras intimidatorias, pasadas a baja altitud, giros cerrados y acercamientos laterales que violaban los protocolos internacionales de seguridad aérea. Fue un juego peligroso y la tensión subió de inmediato. La reacción del destructor. El capitán del USS Thomas Hutner ordenó elevar el nivel de defensa a condición amarilla. Los sistemas de armas fueron activados en modo pasivo, los sensores térmicos se orientaron hacia los cazas y los cañones automáticos Phalanx CIBS se prepararon para disparo inmediato en caso de agresión. Durante 15 minutos, ambos bandos se observaron mutuamente en un tenso intercambio de señales electrónicas. Los radares del Su-30 escanearon el buque. En respuesta, el destructor bloqueó los pulsos con contramedidas electrónicas. Fue una batalla invisible, una guerra de ondas en pleno Caribe. Los oficiales estadounidenses sabían que un paso en falso podía escalarlo todo. La prioridad era mantener la calma, pero también dejar claro que ninguna provocación quedaría sin respuesta. Entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los cazas venezolanos encendió su radar de ataque apuntando directamente al buque. Esa acción fue considerada un acto hostil. En cuestión de segundos, el sistema de defensa del destructor bloqueó el blanco, listo para abrir fuego. El pulso electromagnético del Su-30 fue contrarrestado por una ráfaga de interferencias, dejando al avión prácticamente ciego. Los pilotos venezolanos, al verse neutralizados, rompieron formación y se alejaron del área a toda velocidad. El mar volvió al silencio, pero el mensaje había sido enviado. Nunca amenaces a la Armada de los Estados Unidos. Lo que nadie vio venir. Horas después del incidente, satélites espías estadounidenses captaron actividad inusual en la base aérea de Barcelona, en el oriente de Venezuela. Varios Su-30 estaban siendo armados y repostados, mientras oficiales del alto mando inspeccionaban el área. Las imágenes fueron enviadas directamente al Comando Sur en Miami, que inmediatamente reforzó la presencia en la zona. El Pentágono no tardó en reaccionar. En menos de 24 horas, el portaaviones USS George Washington y su grupo de ataque fueron reubicados más al norte, listos para responder a cualquier nueva provocación. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de violar su soberanía marítima. Pero los registros de navegación y los datos satelitales demostraron lo contrario. El destructor se encontraba en aguas internacionales durante todo el episodio. Lo que parecía un acto aislado empezó a verse como parte de algo más grande. Fuentes de inteligencia revelaron que asesores militares rusos habían llegado recientemente a Venezuela para participar en ejercicios conjuntos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. El juego detrás del telón. Desde hace años, Venezuela ha buscado proyectar una imagen de poder regional. Sin embargo, su fuerza naval es limitada y sus capacidades aéreas dependen en gran parte del mantenimiento ruso. Lo que sí posee es una posición geográfica estratégica, el corredor marítimo del Caribe Oriental, clave para el comercio y la movilidad militar. Esa ubicación la convierte en un punto de observación ideal para quienes buscan monitorear el tránsito estadounidense. Por eso, el incidente con el USS Thomas Hutner no fue casualidad. Fue una prueba de reacción. Según fuentes del Departamento de Defensa, el acercamiento de los Su-30 fue planeado para medir el tiempo de respuesta y las capacidades electrónicas del destructor.
En pocas palabras, Venezuela estaba recopilando datos de guerra electrónica, probablemente con ayuda de técnicos extranjeros. Y lo que esos técnicos descubrieron, aunque no lo admitirán jamás, los dejó perplejos. Los sistemas de defensa estadounidenses demostraron un nivel de sincronización imposible de igualar. Cada sensor, cada radar, cada protocolo respondió en milésimas de segundo, dejando fuera de juego a los cazas venezolanos. El mensaje fue claro: los mares del Caribe seguirán siendo territorio de libertad, y ningún intento de intimidación cambiará eso. El poder del USS Thomas Hudner. Para entender por qué este destructor fue el peor oponente posible, hay que conocerlo de cerca. El USS Thomas Hudner pertenece a la clase Arleigh Burke Flight II, una de las plataformas de combate más avanzadas jamás construidas. Su casco está diseñado para soportar impactos directos de misiles y resistir ataques electrónicos. Opera con el sistema de combate Aegis Baseline 9, capaz de detectar y neutralizar amenazas a cientos de kilómetros. Está armado con misiles SM-2, SM-6 Tomahawk y torpedos Mark 46, además de cañones automáticos y radares de última generación. En términos simples, es una fortaleza flotante capaz de controlar el aire, la superficie y el subsuelo simultáneamente. Durante el incidente, el Thomas Hudner no disparó ni un solo proyectil, pero demostró su poder al cegar electrónicamente a los Su-30 venezolanos. Es el tipo de victoria que no necesita ruido. El silencio de la superioridad tecnológica. Y aquí hay un detalle que pocos conocen. Este mismo buque había participado en ejercicios de guerra electrónica contra China en el Pacífico en 2024. Su tripulación sabía exactamente cómo enfrentar interferencias, radares enemigos y maniobras agresivas. Venezuela eligió el blanco equivocado. Reacciones en Washington. Tras el incidente, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió de emergencia en la Casa Blanca. Aunque no hubo disparos, el hecho fue interpretado como una violación a las normas internacionales de navegación. El presidente ordenó incrementar la presencia naval en el Caribe y fortalecer la cooperación con aliados de la región. Paralelamente, el Departamento de Estado emitió una declaración contundente. Cualquier intento de intimidar o amenazar la libertad de navegación será respondido con la fuerza necesaria. Sin embargo, lo más interesante no fue la respuesta diplomática, sino la estrategia que se puso en marcha en silencio. Estados Unidos decidió enviar drones de reconocimiento MQ-9 Reaper para patrullar constantemente las aguas próximas a Venezuela. Equipados con cámaras infrarrojas, sensores de radar marítimo y enlaces satelitales, estos drones pueden detectar cualquier embarcación o aeronave a más de 500 kilómetros de distancia. Era una advertencia silenciosa pero efectiva. Sabemos lo que haces, incluso antes de que tú lo sepas. La respuesta venezolana. Lejos de calmar las aguas, el gobierno venezolano intensificó su retórica. En una rueda de prensa transmitida a todo el país, el ministro de Defensa acusó a Estados Unidos de provocación imperialista y anunció el despliegue de unidades de defensa costera equipadas con misiles antibuque Bastión P de fabricación rusa. Pero en 1900, Washington nadie se inmutó. Analistas del Pentágono señalaron que esos misiles, aunque peligrosos, tienen un alcance limitado y dependen de sistemas de guía obsoletos. En caso de conflicto, serían neutralizados en segundos por los contramedidas electrónicas estadounidenses. Además, informes de inteligencia indicaban que varios de esos sistemas venezolanos estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento. En otras palabras, era más un gesto político que una amenaza real. Aún así, el Pentágono no dejó nada al azar. Los buques del grupo de ataque del portaaviones George Washington comenzaron a operar en formación cerrada, escoltados por destructores y fragatas equipadas con radares de largo alcance. El Caribe se había convertido, una vez más, en escenario de poder y disuasión. El eco internacional. La comunidad internacional no tardó en reaccionar. Los gobiernos de Brasil y Colombia expresaron su apoyo a Estados Unidos, subrayando la importancia de mantener la seguridad en las rutas marítimas del Caribe. En cambio, Rusia e Irán defendieron la posición venezolana, calificando la presencia naval estadounidense como una provocación inaceptable. La tensión se trasladó al Consejo de Seguridad de la ONU, donde ambas potencias chocaron en un debate diplomático cargado de acusaciones cruzadas. Pero más allá de las palabras, los hechos hablaban por sí solos. Venezuela había intentado desafiar a la Armada estadounidense y había perdido el pulso. Los expertos militares coincidieron en que el incidente sirvió como demostración de la brecha tecnológica existente entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Estados Unidos opera con sistemas integrados de defensa que combinan satélites, radares, inteligencia artificial y redes de comunicación seguras. Venezuela, en cambio, depende de equipamiento extranjero fragmentado y desactualizado. Y justo cuando parecía que la situación se calmaba, algo aún más sorprendente salió a la luz. Pero antes de saber esto, suscríbete al canal y quédate hasta el final del video, porque lo que viene a continuación explica por qué esta confrontación podría cambiar el equilibrio militar del Caribe en los próximos años. Lo que se descubrió después cambió por completo la lectura del incidente.
Analistas de inteligencia naval estadounidenses detectaron que, en las horas previas al desafío, un buque de investigación oceanográfica de bandera venezolana, aparentemente civil, había transmitido señales codificadas hacia la costa, justo antes de la aparición de los cazas Sukhoi. Al analizar los registros, se reveló que aquel barco de investigación transportaba un sistema de enlace de datos de fabricación rusa, el mismo tipo que se utiliza para coordinar vuelos militares. Eso confirmaba lo que muchos sospechaban. El incidente había sido planificado. El objetivo no era provocar un enfrentamiento directo, sino probar las defensas electrónicas estadounidenses. Otras palabras, Venezuela estaba jugando a ser un laboratorio de ensayo para potencias extranjeras. Un alto funcionario del Pentágono lo describió con una frase contundente: no fue una imprudencia venezolana, fue un experimento ruso con bandera prestada. Y mientras Washington analizaba los datos, los informes de inteligencia se volvieron más inquietantes. Técnicos iraníes habrían estado presentes en la base aérea donde despegaron los Sukhoi. La cooperación entre Caracas, Moscú y Teherán, que muchos creían simbólica, acababa de demostrar su alcance real. La respuesta de Estados Unidos. El Comando Sur activó la llamada Operación Centinela del Caribe, una serie de misiones de vigilancia y disuasión diseñadas para mantener el control absoluto de la zona. Satélites y submarinos y aviones de patrulla comenzaron a coordinarse con precisión milimétrica. Uno de los protagonistas fue el avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, equipado con sensores de vigilancia acústica, radar de apertura sintética y sistemas de guerra electrónica. Desde el aire, estos gigantes pueden rastrear cualquier buque o aeronave en un radio de más de 1000 kilómetros. A los pocos días, uno de ellos captó nuevas transmisiones desde territorio venezolano, específicamente desde la península de Paraguaná. Las señales eran idénticas a las que se usaron antes del desafío al USS Thomas Hudner. Esa coincidencia confirmó que el intento no había sido un hecho aislado. Venezuela estaba ensayando una táctica repetitiva, buscando provocar la misma reacción. Pero esta vez, Estados Unidos decidió ir un paso más allá. Un destructor de la clase Arleigh Burke, el USS Truxtun, fue desplegado junto con el buque de asalto anfibio USS Bataan, ambos acompañados por helicópteros MH-60R Seahawk y drones de reconocimiento MQ-9 Reaper. En apenas 48 horas, toda la región del Caribe Oriental estaba bajo observación constante. Y cuando Venezuela intentó repetir la maniobra, los Marines ya estaban listos. El segundo intento. 3 días después del primer incidente, otro avión de patrulla venezolano despegó de la base de Barcelona con rumbo norte. Pero esta vez, antes de que siquiera cruzara el límite del espacio aéreo internacional, los radares estadounidenses ya lo tenían marcado. Desde el USS Truxtun, los sistemas Aegis activaron su modo de seguimiento pasivo sin emitir señal alguna. El avión venezolano nunca supo que estaba siendo vigilado. Mientras tanto, un MH-60R Seahawk se elevó desde la cubierta y comenzó a seguirlo discretamente, oculto entre las nubes. Cuando el piloto venezolano intentó acercarse a las coordenadas del anterior enfrentamiento, el helicóptero se posicionó a su retaguardia y lo fotografió con detalle. Todo el vuelo fue grabado desde distintos ángulos, incluyendo las coordenadas exactas, altitud y comunicaciones por radio. Las pruebas eran irrefutables. Estados Unidos no solo había anticipado el intento, sino que lo había documentado completamente. Horas después, el Departamento de Estado publicó una nota diplomática exigiendo explicaciones al gobierno de Caracas. La respuesta fue el silencio. No hubo declaraciones, ni negaciones, ni excusas, solo silencio. Y en diplomacia, el silencio dice más que 1000 palabras. Mientras tanto, en el corazón del Caribe, el portaaviones USS George Washington se convirtió en el centro de operaciones. Con más de 70 aeronaves a bordo, entre cazas FA-18 Super Hornet, aviones de alerta temprana E-2 de Hawkeye y helicópteros Seahawk, el grupo de ataque estadounidense desplegó su fuerza con precisión quirúrgica. Los ejercicios que siguieron fueron un mensaje al mundo. Estados Unidos no busca conflicto, pero tampoco lo evita. Durante esas maniobras se practicaron interceptaciones, ataques simulados y misiones de defensa aérea. Todo mientras los satélites captaban la presencia de aviones venezolanos observando desde la distancia, impotentes ante la magnitud del despliegue. El George Washington navegaba con calma, pero cada movimiento era una demostración de disciplina y dominio tecnológico. Su radar de largo alcance podía detectar objetivos a más de 500 kilómetros y sus escoltas, destructores y cruceros formaban un anillo impenetrable de defensa. En los círculos militares se dijo que aquel despliegue fue la mayor muestra de poder naval estadounidense en el Caribe desde la crisis de 1962, y no fue casualidad. El mensaje era tan político como estratégico. Estados Unidos había dejado claro que, si alguien intentaba desafiar su presencia, respondería con fuerza, precisión y serenidad. La percepción global. El mundo entero tomó nota. Analistas de defensa en Europa, Asia y América Latina interpretaron el incidente como un recordatorio de que el dominio estadounidense en el Caribe sigue siendo incuestionable. En Moscú y Teherán, los medios estatales intentaron minimizar el suceso, pero dentro de sus propios círculos militares, el mensaje fue claro. Sus intentos de proyectar influencia en América Latina habían sido desmantelados sin un solo disparo.
Un experto ruso citado por la agencia TASS lo admitió en voz baja. Estados Unidos aún controla la información, los sensores y el espacio de batalla. Esa es la verdadera superioridad. La lección era simple. Puedes tener aviones, puedes tener misiles, pero si no controlas los datos, no controlas nada. Y eso es exactamente lo que Estados Unidos demostró. El golpe invisible. Pocos días después, sin anuncio oficial, varios radares venezolanos quedaron inactivos durante horas. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero fuentes cercanas al Pentágono afirmaron que se trató de una operación de ciberataque coordinada. El mensaje era claro. Si tocas a la Armada estadounidense, te quedarás ciego. Varios informes indicaron que las estaciones de radar en la península de Paraguaná y en el estado Falcón sufrieron fallos eléctricos justo cuando detectaban movimientos de buques estadounidenses. Las autoridades locales hablaron de problemas técnicos, pero los expertos sabían la verdad. Estados Unidos había devuelto el golpe, sin disparar un solo misil. Esta operación marcó el regreso de una táctica clásica del Pentágono: responder con inteligencia, no con fuego. La capacidad de dejar fuera de combate a los sistemas enemigos desde el ciberespacio es hoy una de las armas más letales del siglo XXI. Y el mensaje que dejaron grabado en cada radar apagado fue inconfundible. No desafíes a quien controla los cielos y los mares. El análisis en el Pentágono. Mientras los titulares internacionales se multiplicaban, el Departamento de Defensa convocó una sesión confidencial para evaluar los resultados. El consenso fue unánime. El manejo del incidente había sido un éxito estratégico. El secretario de Defensa resumió la situación con una frase que resonó en todos los pasillos del Pentágono. Hemos demostrado poder sin usarlo. Esa es la máxima forma de fuerza. El informe final concluyó que los sistemas de detección, la cooperación entre la Armada y la Fuerza Aérea y la respuesta cibernética habían funcionado exactamente como fueron diseñados. Estados Unidos no solo defendió su posición, sino que reafirmó su dominio total del espacio marítimo y aéreo del Caribe. Además, se autorizó un incremento en el presupuesto de operaciones electrónicas y vigilancia marítima para consolidar la red de seguridad que rodea la región. Esto significa que, en adelante, cualquier intento de espionaje, provocación o violación de espacio será detectado instantáneamente. Y antes de contarte el detalle final, el que dejó a todos sin palabras, suscríbete al canal y quédate porque lo que viene demuestra cómo Estados Unidos convirtió una provocación en una victoria estratégica sin precedentes. El desenlace inesperado. Una semana después del segundo intento venezolano, un buque de carga identificado como Mar Caribe, propiedad de una compañía vinculada al gobierno venezolano, fue inspeccionado por autoridades internacionales en el puerto de Cartagena, Colombia. En su interior se hallaron equipos electrónicos de comunicación militar y componentes de radar rusos. Todo apuntaba a que eran partes destinadas a fortalecer los sistemas de defensa costera venezolanos, los mismos que habían fallado días antes. El hallazgo confirmó lo que ya se sospechaba. Venezuela estaba recibiendo ayuda técnica de potencias extranjeras para desafiar a la Armada estadounidense. Pero la jugada había sido descubierta y desmantelada sin necesidad de un solo enfrentamiento. Para Washington, el caso se cerró con una victoria estratégica. Para Caracas, significó el fin de una campaña que nunca debió comenzar. Más allá de los titulares, este episodio revela algo mucho más profundo. La capacidad de Estados Unidos para responder con inteligencia, tecnología y precisión, incluso ante amenazas híbridas. El dominio no se mide solo por el número de buques o aviones, sino por la habilidad de controlar la información, anticipar movimientos y desactivar riesgos antes de que se conviertan en crisis. La Armada estadounidense no solo demostró su superioridad militar, sino también su dominio informático, su red de inteligencia global y su coordinación perfecta entre fuerzas. Ninguna otra nación posee una estructura tan eficiente para proteger sus intereses y los de sus aliados. Lo que empezó como un desafío temerario terminó como una lección de poder y disciplina. Y mientras Venezuela guardaba silencio, el mundo comprendía una verdad ineludible. Los mares del Caribe seguirán siendo territorio de libertad, resguardados por la fuerza más preparada del planeta. Conclusión. En definitiva, lo ocurrido entre Venezuela y la Armada estadounidense fue mucho más que una provocación. Fue un recordatorio del equilibrio que mantiene la paz global. Estados Unidos no necesita demostrar su poder con ataques. Basta con su presencia, su tecnología y su precisión para marcar la diferencia. Los destructores Arleigh-Burke, los portaaviones de clase Nimitz y los hombres y mujeres que los tripulan son el escudo que mantiene seguro al hemisferio occidental. Su valor, disciplina y compromiso son la razón por la que la libertad sigue surcando los océanos. Así que, la próxima vez que veas un buque con la bandera de las barras y estrellas cruzando las aguas del Caribe, recuerda esto: no está ahí para provocar, sino para proteger el equilibrio y la estabilidad del mundo libre. Y mientras el sol se pone sobre el mar, una cosa queda clara: desafiar a Estados Unidos no es un gesto de valentía. Es un error que la historia no perdona. Suscríbete al canal si te ha gustado el video, dale like, comparte y únete a Saltura Poderosa para seguir descubriendo los secretos de la aviación y el poder militar estadounidense.
Porque aquí no solo contamos historias, mostramos el poder que mantiene al mundo en equilibrio.